Bienvenidos a nuestro espacio de debate en Canal Enfermero. Hoy vamos a hablar de un problema que nuestro sistema sanitario arrastra desde hace años. Hablamos de mucho antes de la pandemia y afecta tanto al desarrollo profesional de nuestras enfermeras y enfermeros como a su vida personal, pero es que además pone en riesgo la seguridad del paciente. Hablamos de la temporalidad del empleo. Para ello contamos con 3 enfermeras que viven día a día con la incertidumbre que conlleva enlazar contratos. Ellas son Mariona Rocaspana, que viene de Lleida, bienvenida. Hola. Karina Blanco, que vienes de Orense, y Miguel Ángel Núñez, que eres de aquí de Madrid. Contamos también con la presencia de Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, que bueno, pues vamos a hablar un poco, vamos a analizar la situación y vamos a ver cuáles son las posibles soluciones. En primer lugar, bueno, vamos a hablar de los datos de temporalidad, porque el objetivo es que la temporalidad entre los profesionales sanitarios sea de un 8%, pero los datos dicen que estamos muy lejos. Estamos muy lejos, Raquel. Ahora mismo la temporalidad de las enfermeras y enfermeros contratadas es aproximadamente el 40% en muchas comunidades autónomas y llega al 30% en otras, pero no bajamos de esa franja. Y esto lleva siendo así hace más de 25 años. Las ofertas públicas de empleo para dar estabilidad a las plantillas que salen de las diferentes comunidades autónomas son ofertas públicas de empleo muy reducidas en número y que se resuelven a muy largo plazo. Por ejemplo, ahora se están incorporando las plazas que salieron en el año 2019. Por lo tanto, hay un retraso enorme en la adjudicación de plaza fija y eso está generando evidentemente que esa temporalidad, que el objetivo es reducirla, no se consiga en estos momentos. Vamos a conocer un poco la situación de las 3 enfermeras y enfermeros que tenemos hoy aquí y bueno, vamos a comenzar por ejemplo con Karina. Cuéntanos, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo vas enlazando contratos? Bueno, pues yo empecé en el 2010 a trabajar en el Servicio Galego de Salud, en el Sergas, y desde el 2010 hasta el 2016, pues bueno, fui siendo contratada, bueno, pues unos meses sí, otros meses no. A partir del 16 entré en el pool y después ya me retiré de esas listas porque tienes que estar disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces yo ya tenía 2 hijos y como que no daba conciliado. Entonces a partir del 2017 ya fui por listas especiales, digo, por listas generales. Entonces estoy contratada con contratos encadenados seguidos hasta el día de hoy. Mi experiencia, pues que en un mes puedo pasar por 9 unidades diferentes. Luego, que te den tu cartelera, te faltan días por meter, entonces 10 minutos antes de entrar a tu turno, pues te dicen para dónde vas a ir. ¿Y cómo se gestiona esa responsabilidad? Claro, es que es una incertidumbre, porque a lo mejor es en una unidad, pues donde a lo mejor solo has estado una vez, y bueno, que no te sientes segura por ti y por el paciente, porque aquí lo primordial es el paciente. No, yo tengo que ir tranquila a trabajar, pero tengo que hacer mi trabajo correctamente. Entonces, pues bueno, te apoyas en tus compañeros y es un poco, es muy difícil de poder conciliar con tu familia. Yo tengo 3 hijos y es muy difícil porque, claro, no das, al no tener los turnos fijos siempre, pues no podemos hacer mucho. Vamos con Mariona. Mariona, en tu caso, tú sí que tenías un empleo más o menos estable en un banco de sangre, pero también eres madre y entonces pues ya no puedes conciliar porque los horarios, pues las jornadas se alargan mucho, tienes que tener desplazamientos muy largos. Cuéntanos un poco cuál es tu situación. Sí, yo desde el 2008 estuve en el banco de sangre hasta, bueno, he estado 13 años allí en el mismo sitio y ahora al tener un bebé, pues bueno, quería un cambio y más que nada para mejorar también mi conciliación familiar, porque allí siempre es turno de tarde y cuando haces las campañas pues te vas desplazando pues a sitios que llegas pues tarde a casa y tal, y allí pues no tenía oportunidad de evolucionar a tener un mejor horario y entonces cuando se me acabó la baja maternal me he incorporado otra vez al mundo de la enfermería, ¿no? Y este mes de enero he estado trabajando y en 2 sitios diferentes, o sea, me hicieron un contrato de 10 días en un sitio para una sustitución de vacaciones, luego he estado 15 días en otro sitio y ahora mismo pues estoy esperando a que me llamen de algún otro sitio, porque ahora mismo estoy parada. Claro, porque además yo cuando hablaba con vosotros para invitaros aquí, todos me decíais, bueno, en principio puedo ir, pero es que a lo mejor me llaman. O sea, que hoy estamos aquí, pero a lo mejor alguno de vosotros podría ser que no estuviera. Miguel Ángel, ¿cuál es tu caso? Porque en tu caso sé que pasaste por 2 sitios con muy mala experiencia, te ofrecían cosas que luego no eran lo que resultaban ser.
Yo empecé, bueno, con la pandemia y todo eso, antes de la pandemia, estuve 3 años en la urgencia del 12 de octubre y me llamaron del Gregorio Marañón, ofreciéndome una comisión de servicio, que a priori es un muy buen contrato porque puedes estar bastantes años y eso. Y yo cuando llegué al Marañón para firmar, el contrato que me ofrecían era otro, cuando yo ya había rechazado el del 12 de octubre que yo tenía en ese momento. Entonces yo cuando fui a firmar la comisión de servicio, pues me encontré que la comisión no era una comisión, era un contrato más corto. Encima al principio me tuvieron en el pool, que es estar por todo el hospital y eso rotando, estuve unas 3 semanas. Y bueno, al final me querían hacer un contrato de 3 años, pero bueno, con toda la experiencia y todo que tuve, pues me fui del Marañón, vamos, me lo quité en bolsa, que eso tenemos la opción, y no me podían llamar. Entonces me volvieron a llamar del 12 de octubre ofreciéndome una baja maternal. Pues cuando me dijeron que había un problema con la baja maternal, que no me la podían dar, a priori es un contrato de 8 meses o así, que bueno, hombre, pues 8 meses en el mismo sitio no está mal, dentro de lo malo. Pues cuando me dijeron que había un problema burocrático con la baja, etc., y que no podía firmarla, que mientras tanto me daban otro contrato, así en un espacio corto de tiempo, para que cuando saliese la baja me daban la baja, para que no me llamasen de otro hospital. Y luego a la semana siguiente me enteré de que ese contrato, de que la baja maternal se la habían ofrecido a otra persona con mucho menos puntos que yo. Y a mí me habían dejado con el contrato temporal, que es hasta ahora, hasta el 28 de febrero. O sea, me he encontrado ahí 2 veces que no me he encontrado el contrato que me ofrecían, en ninguna de las 2 ocasiones. Diego, puede parecer que estos son casos aislados, pero lamentablemente no es así. A ver, es cierto que son casos lamentables, ¿no? Cuando lo oyes dices, pues qué pena, ¿no?, que ocurran estas cosas. Todo va ligado a lo mismo, la precariedad que existe en la contratación, en nuestra profesión, cuando no está para nada justificado. Si vamos a los ratios de enfermeras por población en nuestro país, respecto a la media de la Unión Europea, estamos a la cola. Es decir, la necesidad de enfermeras es clarísima. Tenemos 6,1 enfermeras por 1.000 habitantes, en la media de la Unión Europea, 8,6 enfermeras por 1.000 habitantes. Es decir, hay un déficit de enfermeras brutal. Por tanto, las administraciones públicas tienen que ser conscientes de que es clave garantizar la estabilidad de estas plantillas, porque son plantillas necesarias. Los enfermeros que estamos somos pocos para cubrir la demanda asistencial, y los pocos que estamos, encima tenemos contratos precarios, como comentan nuestros compañeros. Esto es algo que realmente no entra en la cabeza de nadie que quiera hacer una buena planificación sanitaria. Por lo tanto, importantísimo dar estabilidad a las plantillas de las enfermeras que estamos y luego ya plantearnos cómo solucionar este déficit, que es un déficit estructural y que para solucionarlo tenemos que irnos a 5 o 10 años, pero tenemos que empezar a plantearlo ya ahora, porque si no lo empezamos a planificar ahora, claro, tardamos 4 años en que haya una promoción de enfermeras. Por lo tanto, es clave que ya haya un pacto por parte del Ministerio Central y administraciones de las comunidades autónomas para que haya ese compromiso, decir cuántas enfermeras se necesitan y vamos a estabilizarla, la plantilla, y a incrementarla de acuerdo a la necesidad de la población. Esto es algo fundamental. Pero lo que está clarísimo es que los que estáis trabajando ahora, vosotros 3, deberíais ser fijos directamente. Y por lo tanto incrementar esas ofertas de empleo público y daros estabilidad. Que haya personas que tienen contratos por días, que no saben a qué unidad de enfermería van a ir a trabajar, que forman parte de ese pool. Esto está generando una inseguridad tremenda en la enfermera, que le toca ir a un servicio que desconoce, en la atención al paciente, que va a ser de bajísima calidad. Y también es un problema a la hora del resto de compañeros que tienen que asumir a este profesional nuevo que se incorpora y que realmente tiene muchas ganas, pero realmente aporta poco, porque no tenemos ese conocimiento necesario. Por lo tanto, esto es clave. ¿Cómo? Estabilizando la plantilla. Claro, y todo esto afecta al desarrollo profesional de nuestras enfermeras y enfermeros, os impide conciliar vuestra vida profesional y laboral, pero es que además, lo hablábamos antes, pone en riesgo la seguridad del paciente y luego nos podemos encontrar con casos realmente que se podían haber prevenido y que suceden las cosas por algo. Yo recuerdo, Mariona, hablábamos y tú me decías, es que cuando voy a trabajar siento como si fuera siempre el primer día. Miguel Ángel, tú me comentabas, es que a mí de repente me ponen con neonatos, con un bebé de 700 gramos y yo no sé qué hacer. Contadme, ¿cómo vivís esa inseguridad? ¿Cómo es enfrentarte a ese primer día? Porque yo no me imagino
estar trabajando ahora aquí en comunicación en el Consejo General de Enfermería. La semana que viene me voy a los informativos de Televisión Española y, no sé, a la siguiente me voy a Yodona. La verdad es que, bueno, sería un caos, haría lo que pudiera, pero es cierto que en mi mano no está la vida de las personas. ¿Cómo lidiáis con esto? Pues muy complicado, la verdad. Sobre todo yo, vamos, cuando las ocasiones que he tenido yo, al final, lo que dice la compañera, depende mucho de los compañeros con los que estés, porque al final, si te quieren echar una mano, bueno, pues tú pones de tu parte, entonces si te quieren echar una mano, genial. Pero hay veces que si es un servicio muy especial o que tú no has estado tanto tiempo ahí, pues eso, pones en peligro la vida de los pacientes, claro, porque al final... vamos, tú no sabes dónde está nada, ni la medicación, ni nada, al final estás a muchas cosas y no prestas atención a lo que de verdad importa, que al final es darle al paciente la atención que necesita de verdad. Diego, ahí en esos casos no hay tutores que tienen que encargarse en determinados casos de acompañar a esa persona que llega nueva, porque bueno, pues a lo mejor son pacientes críticos, con unas determinadas condiciones. ¿Cómo es en la práctica? Lo ideal es que hubiera un tutor, una persona que acogiera al profesional de nueva incorporación y que fuera su guía, ¿no? Es decir, no dejarle solo y acompañarle en ese proceso de aprendizaje, pero eso no existe, ¿no? Esto lo conocéis bien, ¿no? Y tenemos casos lamentables que salieron a la prensa nacional por ir una enfermera a un área donde no tenía conocimiento, pues un recién nacido, prematuro, fallecer por el hecho de que era una enfermera de pool que no tenía conocimiento de neonatología crítica. Un neonato crítico es un paciente súper vulnerable. El grado de conocimiento para manejar este tipo de pacientes, pues están los 2 años de especialista en pediatría, que por otro lado lo formamos y los mandamos a medicina interna, eso es otra realidad que vive en nuestro país, o sea, formamos especialistas en pediatría y luego los contratamos en medicina interna, cuando realmente son áreas especiales y con un grado de complejidad brutal. Y cuando se incorpora una persona nueva, aunque no tenga la especialidad, tiene que estar tutorizada, y eso lo ponen las normas. Hay un boletín en la Comunidad de Madrid del año 2000 que dice que el personal de nueva incorporación en la neonatología crítica tiene que estar tutorizada, y sin embargo no se hace a día de hoy. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca lo que pasó, que el neonato crítico, enfermera Nobel, con desconocimiento, hizo una técnica que fue administrar por vía intravenosa nutrición enteral, y el niño murió, lógicamente. ¿Quién fue el culpable? ¿La enfermera que fue enviada allí? Pues yo creo que no, es más el sistema, la organización. No había ninguna medida preventiva para evitar que eso ocurriera, ¿no? Pero quizás esto solo se ve cuando sucede, porque claro, ese caso han pasado ya unos cuantos años y la situación sigue siendo la misma. Igual, no ha cambiado, no ha cambiado. Y la normativa está publicada, ¿eh? Y no ha cambiado. Quiero hablar de un caso en concreto, porque bueno, al final pues, no todas las comunidades autónomas son iguales, no todas las provincias son iguales, y en el caso de Orense, Karina, tú me hablabas de una especie de figura nueva que se ha creado, que son vacantes deslizantes, que solo están en Orense. Cuéntanos un poco de manera sencilla, para que lo entendamos todos, en qué consisten las vacantes deslizantes. Vale. En el mes de septiembre se sacaron unas vacantes que le llamaron polivalentes. Entonces sacaron 20 plazas de esas. ¿Qué pasó? Que las ponían en unidades, es decir, era gente que tenía que rotar por todas las unidades de hospitalaria, de todo el complejo, donde hicieran falta para las necesidades fijas que hay en el hospital. Entonces, claro, la gente pues dijo que no era correcto. Entonces las dividieron, dejaron 10 en polivalentes, que las dejaron en una planta, le asignaron una planta que estaba cerrada pero que ahora está abierta, ¿vale? Entonces las tienen ahí, y a las otras 10 las tienen como pools encubiertos, por así decir. Entonces yo te necesito, le ponen sus turnos, pero antes de entrar a trabajar la llama la supervisora de guardia y le dice: hoy te vas para tal sitio, 10 minutos antes o a impunto. O hay un punto de entrar a su trabajo, tú te vas hoy para esta planta o te vas para esta otra. Entonces, claro, la gente está en un estrés, en una depresión, más hay 7 de baja. De esas 10, hay 7 que están de baja por salud mental, es decir, con una depresión. Entonces, claro, la gente no puede estar viviendo en esa incertidumbre. Yo, por ejemplo, este mes, que tengo el contrato todo el mes,
Yo, por ejemplo, el sábado no sé si voy a trabajar o no voy a trabajar. No tengo el turno metido. La semana pasada yo solo trabajé 2 días, los demás días ni tenía libre ni tenía turno metido. Se me metió el viernes a la noche los libres de toda la semana, pero sin poderlos disfrutar. Entonces, ¿cómo das conciliado con 3 hijos? Es que es imposible. Claro, se habla mucho de salud mental, últimamente venimos hablándolo mucho desde la pandemia, pero vamos, empezamos por no cuidar la salud mental de los que nos cuidan, empezamos ya por descuidar eso. Hay muchos problemas de salud mental dentro de nuestros profesionales, ¿verdad, Diego? Totalmente. Después de pandemia, el estudio que hicimos desde el Consejo General de Enfermería demostraba que el 80% o incluso más tiene una situación de estrés mantenido y incluso de ansiedad en un 75%, depresión un 33%. De las enfermeras encuestadas, que fueron 20.000. O sea, yo creo que reflejaba muy bien la realidad en nuestro país. Entonces, esa situación se agrava enormemente en este tema de la precariedad y de la temporalidad, porque si yo voy a trabajar a una unidad, como comentabas tú, ¿no?, que yo no conozco, evidentemente voy a ir con un estrés y con un grado de ansiedad enorme. Es distinto que yo voy a trabajar a la UCI, y yo soy enfermero de UCI, y conozco a mis pacientes, conozco mi trabajo perfectamente, y yo asumo, ¿no?, con plena competencia lo que tengo que hacer. Pero si a mí me llevan a urgencias, yo no sé qué se trabaja en urgencias, no sé lo que tengo que hacer. Entonces me voy a sentir inseguro, estresado y ansioso. Agrava enormemente a la situación ya que tenemos de mucha repercusión a nivel de la salud mental de los profesionales. Por lo tanto, es otro punto importante para realmente reflexionar y plantearnos estrategias de mejora para estabilizar las plantillas y dar trabajo estable a las enfermeras, que en este momento no hay para nada justificación de que no haya estabilidad. ¿Sabes cuál es el motivo? Yo creo, el tema económico. Claro. Realmente el temporal no tiene los derechos a nivel retributivo que tiene el fijo, ¿no? Hablamos de trienios, hablamos de carrera profesional, eso al final uno y otro, ese 30%, 40% supone un montante muy grande a la administración, pero estamos dejando, de verdad, de una forma muy precaria a la enfermera y a la seguridad del paciente. Entonces hay que hacer la balanza y decir, realmente hay que cuidar al que cuida. Es que incluso las guardias no se cobran igual, creo que me lo comentabas tú, Karina. Las horas extras en el personal, en Galicia, en el personal fijo, la hora extra la cobran como hora extra. El personal eventual nos liquidan la liquidación de jornada como una hora normal y corriente. Entonces, ¿y qué diferencia hay entre una enfermera que tiene su plaza y yo que soy eventual? Yo el trabajo estoy haciendo el mismo. El mismo. Y entonces tampoco es muy... Es muy correcto eso. Añadido. Quizás también por eso mucha gente plantea irse. Hay cambios de enfermeras, ¿no?, de unas comunidades a otras, lo vemos, claro. pero también a otros países. Claro. Yo no sé si vosotros os habéis planteado iros a otra comunidad autónoma, a otro país. No, yo no, porque tengo la familia donde la tengo, pero... Claro. Pero hay gente que incluso se ha planteado de dejar la profesión por el estrés ese que comentábamos ahora. Yo me he planteado las dos cosas y de hecho, vamos, una de ellas lo tengo hablado con mi novia ya, que el año que viene nos vamos a Suiza, y luego a la vuelta, porque supongo que en algún momento volveré, no lo sé, pero bueno, si vuelvo aquí a España, tengo bastante claro que creo que no voy a volver a ejercer de enfermero asistencial, vamos. Eso... ¿Y Suiza? ¿Por qué Suiza? Por buena calidad de vida, al final buenos salarios y sé que las condiciones laborales allí no son las mismas. Vamos, conozco una enfermera allí, me ha hablado de las condiciones que tiene ella y mucho mejor, sabe, tiene su contrato, creo que es fija ella ya, pero bueno, tiene un contrato estable, sabe cómo va a trabajar, sabe todas las condiciones que tiene, no son las de aquí. No tiene la misma carga de trabajo, ni los mismos pacientes, ni cuenta nada de lo que tenemos aquí. Vamos, así que... pues las ventajas son bastante más grandes. Así que... Además, la profesión enfermera en España, quiero decir, el enfermero de España es muy valorado fuera de España, es muy valorado, porque dice que vamos súper bien preparados. Entonces también que aquí no nos acojamos y que tengamos que ir fuera me parece un poco fuera de lugar. Pero bueno, la administración es lo que quiere. Y... Esta chica que conozco me lo ha dicho, de hecho, que le pregunté que si había algún tipo de problema en encontrar trabajo allí y eso, me dijo que nada, que si eres enfermero y eres de España,
al revés, te reciben con los brazos abiertos porque sabes que estás muy bien formado. Y es una pena al eso sí final. es un orgullo, Diego. Eso es un orgullo, lo que pasa es que es una tristeza, ¿no? Claro. Porque partimos de la base de que hacen falta enfermeras en nuestro país, ese déficit que hablamos, ¿no? Entre 90.000, 100.000 enfermeras más necesitamos. Y sin embargo la realidad es que en el año 2021, desde aquí que se gestionan los trámites, la documentación para irse a trabajar fuera, gestionamos 500 documentos, o sea, 500 enfermeras se fueron al extranjero en 2021. El año pasado se fueron 1.000. Y egresan de las universidades 10.000 al año. Entonces estamos formando enfermeros y se nos están yendo, cuando aquí es altamente necesario. Entonces eso hay que hacérselo pensar. O sea, en un año hemos duplicado el número de enfermeras que se han ido a trabajar al extranjero. Es que se está invirtiendo en formación que luego no revierte. Que luego no revierte en el país. Claro. Estamos formando gente excelente, enfermeras súper competentes, súper valoradas fuera, Suiza, Noruega, Reino Unido, se están yendo. Entonces hay que reflexionar, vamos a intentar hacer algo para captar el capital humano, ¿no? El verdadero valor que tienen las organizaciones sanitarias son los profesionales, y se nos están yendo. Es una pena. No basta con los aplausos, con los reconocimientos, ¿no? Hay que dar un paso más. Parece que se visibilizó mucho a la profesión, ¿verdad?, con el tema de la pandemia, porque es verdad que lo disteis todo, pero hay que pasar a la acción, hay que tomar más medidas. El Gobierno sí que anunció algunas medidas. El año pasado sí que hubo reuniones entre la ministra y las comunidades autónomas, hablaban de llegar a ese 8% del que hemos visto que estamos muy lejos. Se habló también de esa estabilización de más de 67.000 puestos, pero la verdad es que el clima en el entorno sanitario no parece que perciba nada por lo que estamos viendo en las calles, ¿no? No percibe nada. Es cierto que el tema de la ley de los interinos, que cuando llevas 2 años pases a ser fijo, pues ojalá lo hagan, ¿no? De verdad. Pero al final también vemos la diferencia entre las decisiones que se hacen a nivel central, Ministerio Central, y luego las decisiones que toman las comunidades autónomas, que son las que realmente gestionan los recursos humanos al estar las competencias sanitarias transferidas. Entonces realmente tiene que haber ese pacto, ¿no? Y esa cohesión en la toma de decisión política que realmente diga, oye, vamos a estabilizar la plantilla y la gente que lleva interina 2 años es fija. Pues si esto sería sencillo. Ya, o sea, ya hay una ley. A esto que vienes diciendo ahora, los contratos que están haciendo, no sé si son 2 o 3 años, creo que me suena que eran 3 años de interino. Ahora los interinos que están haciendo son interinos de 3 años. O sea, antes un interino era un contrato indefinido. Sí, exactamente. Es que fue el contrato que me quisieron hacer a mí en el Gregorio Marañón. Los interinos era un contrato indefinido, tenía una fecha de inicio, no había fecha de fin. Pero ahora firmas. Y ahora tú firmas inicio y fin, eso es. Ahora hacen contratos de 3 años. Se hace la trampa. Efectivamente. Entonces ahora, pues, es todavía más precaria la enfermería, porque antes tú podías ser interino durante 20 años en el mismo puesto, si nadie te quitaba si nadie cogía su plaza en ese sitio. Pero ahora no, ahora un máximo de 3 años. Ahora vas a estar un máximo de 3 años. Entonces es todavía más precario. Entonces, para el titular queda muy bien, pero luego la realidad es que seguimos como estábamos o incluso peor, ¿no? Es otra. Y luego hay cosas que, por ejemplo, no en todas las comunidades se trabaja de la misma manera. En España, por ejemplo, en Galicia no está reconocido el solape de jornada, cosa que hay en comunidades de España que sí que está reconocido. Madrid hace muchísimos años. Bueno, pues en Galicia no, y es tiempo de trabajo, son minutos de nuestra vida personal que estamos invirtiendo en el trabajo y que a nosotros no se nos está contabilizando como tiempo trabajado. Porque al día, ¿cuánto puede suponer? ¿1 hora, media por delante, media por detrás? Te puede suponer, así por lo bajo, pues una media hora, porque estamos hablando de 15 minutos antes, cuando no es, dependiendo en qué unidades, tú en una cirugía con 15 minutos antes no puedes llegar a coger un relevo, tienes que ir con una media hora antes, y después tú te vas de tu punto de trabajo, pues a lo mejor pues 15 minutos o 20 más tarde, y ese tiempo se lo regalas tú a la Seguridad Social, a ti no te lo están contabilizando. El solapamiento se hace por unidades de enfermería, donde hay más traslado o traspaso de información, el tiempo es mayor y entonces se computa más tiempo. Claro. Hay otras áreas pues, que finalizas tu jornada y te vas y no. Porque no tienes relevo que dar. Pero se hace por unidad de enfermería. Claro, tú tienes, hay en ciertas unidades que tienes que dar un relevo, porque hay ciertos comentarios que tú no puedes dejar escritos en la historia, son visiones subjetivas que tú tienes que comentárselo a tu compañero que te va a coger
el relevo. Y ese solape, entiendo, no lo sé, cuando llegas a un sitio en el que eres nuevo, acabas de llegar, entiendo que requiere más tiempo, porque Sí, claro, la otra persona... Claro, entonces vas una hora antes, Claro. o a lo mejor hay veces que vas hasta 2 horas, pero lo sacas de tu vida, Claro. lo sacas de tu vida. A ti no te lo da la administración. Cuanto peor estás, más horas regalas, ¿no? Efectivamente, Sería una cosa... efectivamente. Luego otra cosa que también tenemos en Galicia es que nosotros solo tenemos los 6 LDs que da el gobierno central. Los 3 que da la comunidad autónoma... Son los días libres, ¿verdad? Los No, LDs. Libre disposición. son los de libre Libre disposición. Libre disposición. Y entonces, y esos, desde que nos los retiraron en la crisis, no nos los volvieron a dar. Entonces también los hemos perdido. Luego, las retribuciones salariales, lo que es el complemento específico y el de destino, que lo paga la comunidad autónoma, no son tocados. Desde hace años ni se valoran ni se tocan. Entonces, vamos a ver, Galicia está en un nivel muy precario. Bueno, luego nos llama la atención pues la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Huelgas, manifestaciones. El año pasado tuvimos el 8 de junio una gran manifestación enfermera en Madrid. Yo no sé si creéis que es necesario repensarlo, tomar más iniciativas de este tipo, volver a salir a la calle, o creéis que es que no se nos hace caso. Yo pienso que es necesario, pero bueno, nosotros, por ejemplo, en el Hospital de Orense somos todos servicios mínimos, las plantillas somos todos servicios mínimos, entonces nadie puede ir a las manifestaciones. Nosotros estuvimos ahí atrás hace unos meses saliendo 2 días a la semana. ¿Qué pasaba? Que bajaban 10 personas, porque todos nos hacían firmar el papel, éramos servicios mínimos. Eso es para que se vea que la plantilla, tenemos déficit de plantilla Mínima, en las mínima, unidades, la mínima, porque mínima. éramos todos mínimos, Claro, todos. Esa es la mínima mínima. Bueno, la Huelga, verdad es que... todos los que estáis trabajando tenéis que ser mínimos. Sí, Es efectivamente. decir, pues ¿cuál es el máximo? Es que no hay, es mínimo. El tema daría para hablar mucho tiempo. Tenemos que ir ya concluyendo porque el tiempo es limitado. Sí me gustaría, antes de finalizar, que cada uno de vosotros me diera un mensaje, os dirigierais a vuestra Consejería de Sanidad, al Ministerio, y le dijerais, bueno, pues cómo os sentís, le transmitierais un mensaje. Mariona, comienza tú. Bueno, pues nada, que pues eso, que los contratos fueran más largos o que la plantilla fuera más fija, que si se saca una posición que no esté tanto tiempo a resolverse, porque entonces la gente que está en esta situación continúa haciendo contratos cortos, ¿no? Y cuando tienes una plaza fija es cuando tienes realmente ya tu contrato, te puedes hacer tu conciliación familiar, sabes tus horarios, puedes tener tus vacaciones, tus días personales, pero si tienes contratos cortos no tienes derecho a esto, porque te los ponen ellos cuando pueden. Miguel Ángel, para el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿qué le dirías? Que cuiden la sanidad, sobre todo, vamos, al final es una cadena, que cuiden atención primaria, que cuiden los hospitales, que cuiden todo, porque al final si no cuidas la atención primaria se acaba colapsando el hospital. Y hay listas de espera enormes, te vas a la urgencia del hospital, eso, vamos, hay pacientes que se tiran 8 horas esperando o 5, se pueden tirar 4, 5, 6 horas, simplemente para que les atiendas. Entonces, que cuiden la sanidad en general, no solo la enfermería, sino la medicina y todos los sectores, y bueno, que inviertan en eso, sobre todo, y que se invierta más. Karina. Pues nada, yo simplemente querría decir que, bueno, me gustaría que nos trataran como personas, en primer lugar como personas, no como números, porque al fin y al cabo nosotros tratamos con personas, no con papeles. Entonces que tenemos que ser, tenemos que ir a nuestro trabajo tranquilos y con la cabeza limpia en el sentido de hacer nuestro trabajo. Entonces yo simplemente pediría eso, una estabilidad, y que bueno, que nos mimen un poquito simplemente. Yo simplemente, si me dan una cartelera estable y que yo pueda arreglar mi casa y el trabajo, sería la persona más feliz, porque me gusta ser enfermera y me gusta desarrollar mi trabajo, pero con seguridad. Diego, de manera concisa, sé que es muy difícil, pero soluciones. Concisa y clara, mira, en España hacen falta 100.000 enfermeras más, lo sabemos, lo tenemos documentado. Por lo tanto, las que ya están, por favor, darles contratos estables, fijos, a ser posible, para evitar esta precariedad y evitar que nuestras enfermeras se tengan que ir al extranjero, evitar que nuestras enfermeras estén en pools rotando sin saber dónde tienen que ir, y que apuesten por las enfermeras. El valor que da la enfermera o el enfermero al sistema sanitario
está reconocido a nivel mundial, está reconocido en nuestro sistema sanitario. Pues por favor, que apuesten por enfermeras, pongan una enfermera en su vida y por lo tanto contraten a enfermeras y den estabilidad. Rotundo el mensaje, muchas gracias Diego, gracias Mariona, gracias Miguel Ángel, gracias Karina. Bueno, pues como nos llamaron, habéis podido venir a este debate y bueno, gracias a todos por seguirnos. Cada día ya sabéis que tenéis más contenidos aquí en Canal Enfermero, reportajes, entrevistas, informativos, todo aquí en vuestro canal para la enfermería.